C-115. Nada ha cambiado, por lo que él podía ver, todo seguía igual, excepto por el polvo creciente que cubría todas las superficies de la cabaña. Podía decir claramente que se fueron con tanta prisa, tomando solo lo mínimo mientras se iban en la oscuridad de la noche. Una risa muerta burbujeó dentro del pecho de Matías mientras continuaba inspeccionando la habitación. La frustración en él seguía burbujeando también cuanto más lo miraba. ¿Cómo pudieron dejar este lugar tan repentinamente? Sabía muy bien lo precioso que había sido este lugar para el viejo jardinero y su Leila. Los sonidos de las gotas de lluvia golpeando la cabaña resonaron con fuerza en el oscuro silencio en el que se encontraba. Su respiración se volvió rítmica junto con la lluvia. Matías se volvió y caminó por el pasillo. Pronto se encontró cara a cara con la puerta de la habitación de Leila. Había estado aquí una vez, saboreando cada sensación de su cuerpo contra el suyo, ahogándose en el placer de ella. Pero ahora estaba abandonado. Pero no importaba, volvería a ver a Leila aquí y crearía nuevos recuerdos. Matías pronto se encontró sentado al borde de su cama. Rápidamente encendió la pantalla de la lámpara en la mesita de noche y miró alrededor de la habitación. Gritó Leila, y por un momento se preguntó si podría invocarla de nuevo con solo pronunciar su nombre. En cada centímetro y grieta de la habitación podía ver fantasmas de ella. Últimamente seguía soñando con ella corriendo frente a él y luego se detenía y lo miraba. Casi como si estuviera esperando que él viniera a buscarla. Había un brillo en sus ojos casi como si estuviera a punto de reírse. Y luego ella volvía a correr y se volvía a mirarlo de nuevo. A menudo se encontraba mirando sus labios, mirando como si estuvieran susurrando algo. Por favor, ámame. Su voz de madreselva resonó en los rincones más profundos de su mente. Matías se enderezó de su asiento. Esas últimas palabras de ella seguían dando vueltas en su cabeza. Una calidez sutil creció en su pecho cuanto más pensaba en ella esperando que él viniera a ella para variar. Sus labios se fruncieron en una línea delgada, sus ojos miraban a su alrededor, pero sin mirar realmente la cabaña ahora en ruinas. Su respiración se volvió irregular cuando el calor en su pecho comenzó a convertirse en un agarre helado. Mientras sus dulces palabras se arremolinaban en su cabeza, su ausencia le gritaba que todo había sido mentira. Sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba los puños con fuerza para limitar su temblor. Se agachó sobre sí mismo, ignorando el polvo que se balanceaba a su alrededor mientras golpeaba con los puños el colchón gastado. Rápidamente se puso de pie y comenzó a caminar, tratando de calmar su respiración mientras el calor regresaba con fuerza, ardiendo más que nunca. Y entonces lo sintió, el fuego ardiente en su pecho se apagó de repente y se detuvo para mirar lo que había pateado. Era una gran caja de madera que sobresalía parcialmente de debajo de la cama. Despertó su curiosidad. ¿Qué había adentro? Eran más secretos de Leila. Y así, Matías se sintió revigorizado al saber que veía algo que solo Leila conocía. Este era otro de sus secretos que solo él sabría. La euforia repentina que sintió lo llevó a curiosear rápidamente dentro de la caja, ignorando el resoplido de polvo sobre la tapa que caía al azar al suelo. Todos eran chatarra, por lo que Matías podía decir. ¿Por qué los conservaría? Aunque no negaría que la caja le resultaba familiar. Y luego hizo clic. Fue un regalo, específicamente, un regalo de él. Volvió a sentarse en la cama y comenzó a revisar el contenido de la caja. La curiosidad en él se acumuló al saber que Leila dejó una caja que contenía un regalo de él. Primero sacó una caja de terciopelo y la abrió. En él contenía un pájaro de cristal bellamente tallado. Brillaba intensamente en la habitación a oscuras, sus alas pintadas de un amarillo tenue, pareciendo doradas como el cabello de Leila. Este era el que le había encargado después de verla encantada con su visita bajo el pasillo del museo. Mi Leila, Matías declaró en voz baja para sí mismo, pero una voz persistente, una voz tranquila le susurraba que él nunca fue su dueño. Ni siquiera un poquito. Cerró la caja de terciopelo rápidamente y volvió a mirar más contenido de la caja. Cada vez más, encontró más de los regalos que le había dado. Incluso los zapatos que le había comprado en reemplazo de los que había manchado con tinta. Ella realmente lo hizo entonces, tomó cada cosa que él le había dado por la bondad de su corazón, y lo dejó atrás, dejó todo atrás como lo dejó a él. Quería reírse de la mezquindad de todo, quería enfadarse incluso con ella tirando sus regalos. Pero, ¿cuál es el punto? Leila no estaba aquí. Ella no estaba aquí para verlo. Ella desapareció de él, dejándolo atrás. Entonces, ¿qué le quedaba a ella? Un charco de lluvia se formó debajo de él cuanto más se quedó en la casa. No podría importarle menos crear un charco de desorden en esta cabaña. Después de todo, no quedó nadie para cuidarlo. Seguramente, ella debe haber dejado algo más, no solo sus regalos. Debe haber algo a lo que estaría dispuesta a volver. Ella no podía dejarlo así. Continuó deambulando por la pequeña habitación, cavando en cada grieta y rincón de su habitación, prácticamente agarrando pajitas en busca de algo a lo que aferrarse. Sus cosas habían sido volcadas, sus libros y muchos otros objetos irrelevantes. Nada personal que él supiera, y cada vez más fuerte la lluvia caía sobre la cabaña exterior. Y entonces lo vio, por el rabillo del ojo, un pequeño diario esparcido al azar en el suelo a los pies de la cama. Un diario, de esos para un niño. Sus manos pálidas y encallecidas lo recogieron, escanearon a través de la entrada en la que se había abierto y se dieron cuenta de quién era. Era el diario de Leila desde la infancia. Una nueva visión de la mente de Leila. ¡Qué fascinante! En ese momento, Matías ignoró por completo la promesa que se había hecho a sí mismo de alejarse de ella. Él no quería alejarse de ella. Nunca. Volvió inmediatamente al principio, el primer día de Leila en Arbis. Llegué a Arbis hoy, y también conocí al tío Bill.
Es muy grande y da miedo, pero no te preocupes, no daba miedo en absoluto. Ni siquiera me golpeó, ni siquiera hace mucho ruido. Además, tengo la cena. Me dio de cenar, dijo que le gusta ver a los niños comer como una vaca, así que traté de comer como una. No se enojó y comí mucho. Además, su comida estaba deliciosa. Así que sí, me gusta el tío Bill. Él no daba miedo. Supongo que Arbis también es bonita. Ojalá me adopte, entonces no tendré que ir a ese orfanato. Prometo que seré muy buena también. Deséame suerte. Escondidos en las páginas detrás de la entrada del diario había un par de hierba seca y pétalos de flores al azar que Matías nunca se molestó en aprender. También había un par de garabatos aquí y allá de árboles, flores y pájaros. Supuso que eran imitaciones toscas de lo que había visto en Arbis. Pasó a otra página. Estuve en el bosque hoy, y adivina lo que vi, el duque, y trató de dispararme a mí también. Me asusté tanto que tuve que llorar. Sin embargo, pensé que era realmente lindo, y su voz era tan suave y tersa también. Era suave como esa pluma de pájaro que recogí, la que le di al tío Bill. Hablando de eso, le pregunté si todos los nobles eran bonitos como el duque, y dijo que no, supongo que el duque es especial. Aunque no entiendo por qué haría cosas malas. El recuerdo brilló frente a sus ojos cuando recordó su primer encuentro. Había visto a una niña pequeña sentada en el árbol en ese momento mientras paseaba por la orilla del río. Él le había disparado inicialmente pensando que había sido un pájaro. Había sido una sorpresa para él que en cambio hubiera sido una persona. Y desde ese momento la había visto a menudo en sus terrenos de caza designados. Al interactuar con jóvenes nobles como él y Riet, la mayoría de las personas o sirvientes a menudo los colmaban de elogios y cuidados. Sin embargo, Leila no, ella se había asegurado de dar la vuelta tan pronto como le presentó sus respetos. Ella dejó en claro desde el principio cuánto miedo había tenido de él. Fue devuelto al presente con las manos entrelazadas firmemente alrededor de los bordes del diario de la niña. La mitad de él no quería seguir leyendo, pero la perspectiva de dejar ir a Leila tampoco lo dejaría. Necesitaba seguir leyendo. Y así lo hizo, y así siguió y siguió. Sus sentimientos en Arbis, sus aventuras y descubrimientos infantiles desde que llegó a Arbis. Su vida cotidiana con el tío Bill. Cuanto más leía Matías, más entendía que era lo que quería Leila. Y también había aprendido más sobre las flores y los pájaros que crecían en Arbis, cosas que no eran importantes para él. Leyó sobre los elogios que le daría su tío, sus experiencias en cada estación. Y luego se topó con la entrada de su primera vez probando un helado. Podía escuchar la tristeza saliendo de su entrada mientras la leía. Me llamaron a la mansión hoy. También conocí al pariente del duque. Quería jugar con ella, pero no entendía el juego. Me llamó cachorrito y luego se fue. No sé qué significa eso, pero los cachorros son lindos, ¿verdad? Intenté mostrarle lo buena que soy en otras cosas, pero me acaba de decir que es una dama. Parecía odiar trepar a los árboles y correr también, así que seguí siguiéndola y luego me dio dinero. Sin embargo, me dijeron que lo tomara incluso cuando les dije que no necesitaba dinero. Pero lo tomé, supongo que era tan tímido en ese momento, dejé caer el dinero en el suelo y luego vino el duque aterrador. Él también lo pisó, y me sentí aterrorizada y avergonzada. Tuve que gatear delante de él para recogerlos. Sigue siendo bonito pero aterrador. Me fui a casa llorando y le conté todo al tío. Sin embargo, me dijo que no llorara, que estaba haciendo mi trabajo. Así que debería estar orgulloso de haber ganado dinero honestamente. Es raro, me dijo que sería un adulto increíble, pero todos seguían llamándome desafortunada porque soy huérfana. Leila procedió a expresar sus sentimientos escribiendo los de su prima y de su tía bromeando sobre cómo sería una prostituta. No fue hasta más tarde que se dio cuenta de lo que significaba y estaba tan molesta que incluso peleó con su hermano cuando él también se lo dijo. Y luego anotó las consecuencias de su lucha, cómo la golpearían y la matarían de hambre. En su hambre, incluso comió un nabo fresco del jardín, pero la atraparon y la golpearon nuevamente por desobedecer. Su tía la llamó ladrona después de eso y le dijo que terminaría siendo una prostituta y estafando a la gente con su dinero. Todos los demás seguían diciéndole lo mismo. Pero el tío Bill era diferente. Él le dijo que sería una buena adulta, pero ella no entendía que se suponía que era una buena adulta. Así que se quedó callada, creyendo que su tío era muy sabio y que entonces ella debía crecer para serlo también. No puedo dormir bien, sigo soñando lo que sería cuando sea grande. Me pregunto qué vio el tío Bill. Es inteligente, así que puede predecir el futuro. Oh, no puedo esperar para crecer y ser un buen adulto. Y entonces el tío Bill será feliz y yo seré feliz. Se rió de mí cuando dije eso, pero está bien, me gusta escuchar su risa. Las palabras se acabaron mucho antes de que Matías dejara esa entrada. Era una broma para él, pisar el dinero y hacer que ella lo recogiera con mucha dificultad. No pensó mucho en eso, por lo que no podía recordar por qué le hizo eso en ese entonces. Todo lo que sabía era que ella lo intrigaba y quería provocarla más. Presionar más de sus botones y ver cuánto podría tomar de él. Ha pasado tanto tiempo después de todo. Apenas recordaba gran parte de los detalles de su infancia. Leila era lo único que podía recordar tan vívidamente, su belleza, sus ojos verdes, cómo se escondía de su presencia. El cielo se oscureció afuera. Aún así Matías permaneció en la cabaña abandonada. Ella escribió y escribió cada cosa de su infancia, eventualmente refrescando más y más su memoria con cada relato suyo que lo mencionaba. Sus metas siguieron cambiando. Desde obtener buenas calificaciones, dominar la bicicleta y luego vivir una vida feliz con Bill, Kyle era parte de sus planes aquí, pero él no reconoció la mayoría de los nombres que mencionó.
Probablemente porque eran intrascendentes para él estando con ella, no importa que siguiera mencionando que también vivían alrededor de Arbis. La última entrada fue sobre el invierno. Se destacó para Matías porque fue ese invierno que se encontró con un hermoso pájaro para entretenerlo a su gusto. Quería leer más y reanudó su búsqueda por la habitación, pero no vio más. Ella no escribió nada más para dejarlo. Qué extraño, solía pensar que su tiempo con ella era lo más destacado de su exigua vida. Pero parecía que, para ella, él era su pesadilla en persona. Qué extraño, porque ella lo vio así. Quizás fue porque pasó demasiado tiempo mirándola. Después de todo, él era simplemente un espectador de su vida desde lejos. Y cuanto más miraba, más molesto se ponía de cómo ella seguía tratando de estar fuera de su alcance. Pero últimamente, se encontró sin preocuparse por nada más. Sus dedos se crisparon. Quería volver a dormir. Si hubiera estado en su habitación, habría buscado esas pastillas para dormir de nuevo. Y luego estaría dormido en breve. Decidiendo que no quedaba nada para él aquí, quitó la pantalla de la lámpara y salió con pasos pesados fuera de la cabaña. Era hora de regresar a su mansión. Solo salió a caminar y eso fue lo que les pareció a sus asistentes, quienes lo esperaron ansiosamente y lo cuidaron tan pronto como llegó. Se preocuparon por él y su salud, diciéndole que se quitara el frío de la lluvia. Así es, todavía estaba lloviendo cuando salió de la cabaña. Se preguntó cómo pudo haber pasado por alto eso. Aún así, a pesar de sus gritos para que se pusiera algo caliente, Matías los ignoró y se dirigió lentamente a su habitación. Cada súplica desesperada que razonaron con él se convirtió en un molesto zumbido de insectos para él. Cuando llegó a la puerta de su dormitorio, fue recibido por la expresión endurecida del rostro de Hessen al verlo. Los labios del mayordomo se apretaron en una fina línea antes de suspirar con resignación. Justo detrás de él había una criada sollozando. Parecía familiar. Ah, esa era la criada que Hessen le mostró que cuidaría de su pájaro cuando él se fuera. Caminó hacia adelante y se dirigió a su mayordomo. ¿Cómo está mi pájaro?, preguntó en voz baja, y el rostro de Hessen se volvió sombrío, mientras inclinaba la cabeza como disculpa hacia él. Lo siento mucho, mi señor, comenzó Hessen, y los sollozos de la doncella se hicieron más fuertes. Me temo que el canario no lo logró, mi señor. Un fuerte timbre comenzó a resonar en los oídos de Matías. Tu pájaro está muerto, mi señor. Hessen terminó. C-116. Después del fuerte aguacero que duró toda la noche, amaneció y finalmente llegó la mañana. Matías se encontró apoyado en su sillón de orejas frente a la ventana oeste y observó el brillante sol de la mañana que salía por el este. Un viento frío soplaba a través de la ventana abierta, trayendo el fresco aroma de las rosas. Parecía que florecieron durante la avalancha de fuertes lluvias de ayer. Pronto se encontró riéndose amargamente de la ironía. Aunque había llegado la temporada de que florecieran las rosas, Leila ya no estaba aquí para presenciarlo. Y durante el tiempo en que esperaba que todas las criaturas vivientes regresaran a casa e hicieran su mundo más animado, su pájaro moría repentinamente. Matías fijó su mirada en la jaula ahora vacía donde había vivido su canario. Las únicas cosas que indicaban que había sido habitada eran las varias plumas amarillas esparcidas por todas partes y los tazones de arroz y agua sin comer. Esas fueron las únicas cosas que dejó su canario para recordarle su existencia. Su pájaro se había ido. Los ojos de Matías volvieron a la mesa frente a él. Encima había una pequeña caja de madera que abrazaba el cuerpo frío de su canario. Su cuerpo, una vez suave y minúsculo, se había endurecido en una posición de sueño eterno. Los recuerdos que tenía con él llenaron lentamente su cabeza y no tuvo más remedio que dejar que lo llevara de regreso a esos tiempos. Recuerda haberlo visto primero como un pájaro pequeño, una criatura ambiciosa que cautivó su corazón con una sola mirada. Disfrutaba viendo cómo el pájaro era domesticado poco a poco por él. Solía golpear ruidosamente y huir cada vez que estaba cerca de él, pero luego su semblante se suavizó y gradualmente pudo domar su espíritu. La alegría que sintió en ese momento era tan pura e inexplicable. Le llenó el corazón como una canción encantadora podría llenar una habitación. El conocimiento de que era un ser bajo su dominio. Que era completamente suyo. También hizo que su afecto supiera más dulce. Le producía tanto placer la forma en que el pájaro cantaba alegremente y jugaba en su habitación, la forma en que sus ojos lo buscaban por los alrededores. Y la forma en que podía pasar los dedos por sus suaves plumas mientras se sentaba en el dorso de su mano mirándolo fijamente eran momentos de gran placer y amaba cada segundo. Pero ahora, estos recuerdos no eran más que cenizas de una llama que alguna vez ardió. Se levantó de su silla, se acercó a la mesa y luego extendió la mano y acarició lentamente su cuerpo frío. Las plumas de sus alas doradas aún eran tan suaves que casi podía creer que el ave volvería a abrir los ojos y volaría hacia él en cualquier momento. Se dijo a sí mismo que estaba bien. Todavía tenía su canario. Le dijeron que no sabían el motivo de la muerte de su ave. Simplemente murió así. Tal vez, estaba sufriendo en silencio con él, hasta que la ansiedad lo ahogó en sus brazos viciosos y le drenó la vida. Y así, desapareció para siempre de su vida. De la misma forma en que ella lo dejó. Como Leila. Durante mucho tiempo, Matías permaneció en un estado catatónico. Simplemente se sentó al otro lado de la mesa y miró el cuerpo de su pájaro muerto en silencio. Parecía estar esperando a que batiera sus alas y cantara sus dulces canciones una vez más, como solía hacer cuando llegaba la brillante mañana después de una noche de fuertes lluvias. El paso de las horas rápidamente se hizo evidente cuando los suaves rayos de sol se movieron en su ventana y comenzaron a brillar sobre la intrincada caja en la mesa. Al ver que su calor caía sobre él, Matías pronunció en voz baja el nombre del ave, Leila.
Ese era el nombre más apropiado que podía darle. Tan pronto como vio al pequeño pájaro, supo que tenía que llamarlo Leila. No le importaba si sonaba ridículo. Le gustaba poder ser tan dulce como quisiera con este pájaro, y el pájaro lo amaba tanto como él era cariñoso con él. A Matías le gustó, me gustaba la sensación de amar y ser amado de vuelta. Pero incluso después de susurrar el dulce nombre varias veces al viento, el pájaro no abrió los ojos. Permaneció frío y sin vida al tacto. Un eco de algo muy profundo dentro de él. El día acababa de comenzar, pensó Matías, mientras sus dedos acariciaban la caja distraídamente. Miró hacia afuera y notó que todavía era temprano, pero un sentimiento ominoso envolvió gradualmente su mente. La pérdida de los cantos de su pájaro fue solo el comienzo. Leila se despertó sintiendo punzadas agudas de dolor envolviendo su cuerpo. Parecía que la leve fiebre que había progresado durante la noche, ahora todo su cuerpo palpitaba como si estuviera magullada. Continuó sin tener apetito y, por lo tanto, no pudo encontrar en sí misma ni siquiera comer nada. Se acurrucó en sí misma y tiró de sus mantas mientras se cubría con ellas hasta la parte superior de su cabeza, cubriéndose por completo mientras deseaba ahogar el mundo exterior a su alrededor. Para ser honesta, a pesar de su situación actual, no encontraba el día tan insoportable como la noche. Las noches para ella siempre fueron tan difíciles de soportar, incluso ahora. Porque las noches eran suyas. Y ahora eso estaba arraigado para siempre en ella como su tiempo. Siempre sería de Matías. Cerró los ojos con fuerza y apretó la almohada contra su pecho porque odiaba el hecho de que todavía estaba pensando en esos recuerdos de pesadilla. Sus besos contra los de ella, sus manos vagando por todo y dentro de su cuerpo, su calor presionando contra ella. Siguieron reproduciéndose y reproduciéndose en un bucle sin fin, haciéndola sentir como si todavía estuviera con él y algo dentro de ella dolía. No importaba cuánto intentara borrarlo, su mente siempre encontraba el camino de regreso a él sin fallar. Nada la hizo olvidar. Sintiendo que era una batalla perdida, Leila abandonó su búsqueda de despejarse la cabeza y saltó de la cama. Se acercó lentamente a la ventana y miró hacia afuera. Las estrellas centelleantes en el cielo de verano llenaron sus ojos vidriosos. No eran más que un borrón para ella, tan diferente de los cielos despejados en Arbis. ¿Se hizo realidad mi deseo?, le preguntó a la deidad sin corazón arriba mientras miraba el cielo nocturno borroso, preguntándose si Matías ahora estaba sufriendo como deseaba que sufriera en su ausencia. Mi señor. Una voz familiar fluyó hacia el mundo donde los sonidos tienden a desaparecer y continúan llamándolo de regreso a la conciencia. Tienes que levantarte ahora, mi señor. Así repitió y una vez más, se había acercado más de lo que había estado. Matías abrió los ojos aturdido sin siquiera mover las extremidades. A primera vista todo estaba en una neblina. Parpadeó unas cuantas veces más antes de que su visión comenzara a aclararse e inmediatamente vio la expresión avergonzada en el rostro de su asistente. Estaba de pie junto a su cama. El asistente se inclinó ante él con nerviosismo y habló con voz solemne. Me disculpo por entrometerme sin respeto aquí y sin su permiso, mi señor. Rápidamente se disculpó profusamente. Pero me temo que el tiempo es esencial, razonó rápidamente, tiene que asistir a la reunión de hoy. Por un momento, Matías simplemente lo miró fijamente, observándolo retorcerse incómodo en su presencia. Luego, finalmente, fue y suspiró con una ligera irritación. Bien, Matías rápidamente disparó a su asistente, estaré listo en breve. Respondió con una voz tranquila que era muy diferente al tono que uno esperaría de una persona que acababa de despertarse. Se levantó y se sentó en el cojín de la cabeza. Observó cómo las sirvientas que esperaban entraron y abrieron las cortinas de su habitación para dejar entrar la luz del sol. Mientras el calor llenaba su habitación, Matías se encontró mirando el reloj cercano, ya era más de la 1 de la tarde. Aún así, este hecho no lo desconcertó y se levantó de la cama con bastante indiferencia. A decir verdad, se estaba acostumbrando a despertar de esta manera, una vida cotidiana donde el tiempo ya no importaba. Ya nada importaba. Sin embargo, sus piernas se sentían como de plomo y se quedó inmóvil con ojos llorosos que miraban al sol. A pesar de que todas las sirvientas se habían ido y todo estaba en silencio, se sintió extrañamente molesto. Había una irritación constante como un picor que no podía rascarse en su mente. Con cada momento que pasaba, se volvía más insoportable. Y entonces silbó, solo algo para romper el silencio ensordecedor en su habitación. Sonrió mientras seguía silbando, amando el sonido que estaba haciendo. Pero, ¿dónde estaba su acompañamiento? ¿Por qué nada estaba cantando de vuelta? Así es, Leila ya no existe. Su mente recordó amablemente, sus ojos se dirigieron a la esquina vacía de la habitación. Ahí es donde debería haber estado su pájaro. Ahí es donde había estado su jaula. Pero ahora, solo había un espacio vacío. Nada que indicara que había albergado un pájaro. Cierto, murió, pensó con indiferencia. La muerte era solo otra parte de la vida, no, así como el clima siempre forma parte del día a día de una persona. No era importante. Finalmente se sintió listo para salir ese día y sus nervios también se calmaron. Se vistió, y tan pronto como su corbata estuvo bien anudada, el asistente le recordó una vez más que necesitaba asistir a una reunión. Reunión, pensó distraídamente, preguntándose qué problemas mundanos necesitaban su atención expresa. No podía recordar ningún detalle sobre la reunión de hoy, podría aventurar una conjetura, pero no había forma de saberlo con certeza. ¿Con quién se estaba reuniendo? ¿Ejecutivos, colegas o subordinados? Matías salió del camerino sin molestarse en revisar su apariencia. Últimamente, notó que su ropa se sentía un poco más grande en él, pero no pensó que fuera necesario abordarlo de inmediato.
Todo era tan, sin importancia últimamente, incluso decidir si estaba usando la ropa adecuada parecía una absoluta pérdida de tiempo. Nada por lo que preocuparse ya que no era algo para entretenerlo. Vestirse era solo otra actividad sin sentido. Bajó al vestíbulo y allí Matías vio a su madre saludándolo con una sonrisa incómoda. Probablemente estaba esperando a que él saliera porque no había ninguna razón para que ella anduviera por ahí sin ningún motivo en particular. Se acercó a él antes de finalmente hablar. ¿Te vas, Matías?, preguntó con un tono extraño en su voz. Sí, madre, respondió claramente. ¿Es por trabajo?, ella preguntó, y Matías asintió rígidamente. Sí, es el día de la reunión de la junta, respondió sin esfuerzo con su habitual sonrisa elegante. Sus breves respuestas avergonzaron a Elise por hacer tanto alboroto por su condición. Su hijo funcionaba de manera óptima como antes, a pesar de su apariencia enfermiza. ¿Qué más podría decir? Parecía que Matías ya no la consideraba importante, ya que rápidamente giró sobre sus talones y se alejó de ella con solo un rápido asentimiento de despedida. Tan pronto como Matías salió, pudo sentir completamente el calor del verano tratando de filtrarse en sus extremidades heladas. Qué pintoresco era este cálido sentimiento. Le recordó sin esfuerzo a ella otra vez. Se preguntó cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la tuvo en sus brazos. ¿Cuánto tiempo había pasado? No podía decirlo, así que no tenía sentido pensar más en ello. La boda era el mes que viene. Pero incluso eso no importaba tanto como debería, una preocupación de toda la vida. Se sentía como si acabara de regresar de un mundo diferente. Un mundo donde solo él y Leila podrían existir. Debió haber estado parado allí durante mucho tiempo y solo mirando al cielo, ya que su asistente se había acercado a él con una mirada preocupada. «Mi señor». Matías levantó la mano lentamente, no queriendo escuchar más interrupciones de sus pensamientos, antes de subirse al auto por su cuenta. Los datos de la reunión de hoy preparados por Mark Eber se colocaron cuidadosamente en un lado del asiento trasero y, cuando el automóvil arrancó, comenzó a escanear su contenido y refrescó su memoria con los detalles. En el fondo de su mente, le resultaba difícil concentrarse, pero continuó leyendo y trató de entenderlo con calma. Era lo correcto después de todo. Nunca hubo un momento en su vida en el que Matías no cumpliera con sus responsabilidades y compromisos. Hoy fue uno de esos días. Y así, el tiempo pareció fluir sin problemas. Su disposición no cambió mucho, ni siquiera cuando llegó su auto y entró al centro de la ciudad y estacionó frente al edificio de la empresa. El conductor, que se bajó a toda prisa, abrió respetuosamente la puerta del asiento trasero. Matías salió del coche con el corazón alegre. Saludó a los directores que esperaban con naturalidad y se sentó frente al escritorio de la sala de conferencias sin siquiera mirarlos. Como era de esperar, la reunión fue acalorada desde el principio. Sospechaba que la sala de conferencias pronto se convertiría en una zona de guerra antes de que el límite fuera engullido por el fuego. Hoy, tenía que elegir una ruta clara, y Matías era muy consciente de lo crucial que sería su decisión. También es la mayor responsabilidad del duque de Erhard, determinar la dirección y por dónde proceder. Se concentró en los datos frente a él y trató de olvidar el leve dolor de cabeza que estaba comenzando. Sin embargo, los números complejos y las frases solo vagaban sin rumbo en su mente y no podía captar ninguno de ellos. A partir de algún momento, no quedó claro para él lo que estaba mirando. Fue en este punto que comenzó a escuchar ruidos que no tenían sentido para él, pero pronto pudo descifrar un tono familiar, el sonido de una bicicleta cayendo y sus ruedas girando en el aire, así como el sonido de hojas moviéndose afanosamente revoloteando en el aire combinado con el suave latido de su corazón. Rápidamente lo estaba intoxicando. Rápidamente alcanzó el vaso de agua frente a él con sus dedos huesudos, las articulaciones debajo de la piel pálida sobresalían enfermizamente. Sin embargo, cuanto más trataba de salir de su control como una red y concentrarse en el presente, más clara se volvía la alucinación y lo conducía a un recuerdo pantanoso. En su mente, se acercó a la imagen de Leila, que estaba cayendo, y sintió que su corazón latía con fuerza contra su pecho. A pesar de la distancia, todavía se sentía lo suficientemente cerca como para oler su aroma. Su cuerpo parecía haber estado empapado en rosas y sus labios de repente se sintieron secos mientras su garganta se sentía reseca y sedienta. Sin embargo, todos esos sonidos que parecían canciones infantiles pronto desaparecieron. En el mismo momento en que Leila miró hacia él, todo se desvaneció y solo quedó ella. La imagen de una niña que se puso de pie después de tirarse sin contemplaciones en un camino polvoriento comenzó a abrumar a Matías. A pesar de que él estaba en la posición en la que él era el que la miraba, se sintió bastante humillado al verla. Nunca había sentido algo así antes. Tal vez, aunque él no lo sabía en ese entonces, su corazón ya lo sabía desde el principio. Luchó por negarlo, anotando las sensaciones como normales ya que siempre estaba así frente a Leila. Es lo mismo ahora. Ella lo hizo infinitamente débil y en mal estado frente a su presencia a pesar de su poder y dinero. Quizá por eso siguió presionándola. Quería sentirse mejor consigo mismo a su alrededor. Disculpe, duque. Matías levantó la cabeza ante el sonido de alguien llamándolo. No podía concentrarse en nada más que en el tremendo vacío que sentía dentro de él. Solo quería decir tonterías, terminar su trabajo, volver a casa y tragar pastillas para dormir de nuevo. No quería preocuparse por nada más. No había ni un poco de interés que pudiera reunir dentro de él, incluso si el mundo terminara aquí y ahora. Bien podría levantarse y desaparecer y no le importaría en lo más mínimo. Era un pensamiento loco, pero esa era su verdad en este momento. Es la única verdad que le importaba. Sus ojos recorrieron lentamente toda la sala de conferencias. No pudo evitar sentirse fuera de lugar dentro de sus prestigiosas paredes.
Eventualmente, Matías logró organizar sus pensamientos antes de intentar decir una oración coherente inmediatamente antes de que más de su fuerza y cordura lo abandonaran por completo. Me disculpo, se corrigió, estirando el cuello de izquierda a derecha para aliviar la creciente tensión en su cuerpo. No creo que esté en la mentalidad correcta para tomar una decisión final en este momento. No, ¿qué quieres decir? Las protestas se calmaron de inmediato mientras veían a Matías frotarse el cuello. Un silencio embarazoso llenó la sala antes de que alguien más hablara en nombre de todos los presentes. Creo que los Earhart tendrán que respetar la decisión de la Junta después de una discusión suficiente, anunció el director ejecutivo llamando la atención de Matías. Estoy seguro de que el señor Hessen puede manejar estar a cargo de la coordinación final. Fue una decisión lógica. Después de todo, Hessen, que ha dirigido la gestión práctica desde la época de los predecesores de Earhart, también fue el mentor de Matías y le enseñó todo sobre el funcionamiento de la empresa. Si es posible, un silencio más tenso envolvió la habitación después de eso. Uno solo podía preguntarse qué estaba pasando. Era cierto lo que decían los rumores sobre el duque. Se ha deteriorado su salud. ¿Cuánto le afectó? ¿Qué pasará ahora con los Earhart? Todos miraban conteniendo la respiración, preguntándose qué estaba pasando con la mente del joven duque. Lentamente, Matías se levantó de su asiento. Debe haber accedido a la decisión a la que había llegado el director ejecutivo. Una vez más, me disculpo. Independientemente de cuán desanimado parecía Matías al completar su trabajo, su voz permaneció impasible, solemne y elegante. Aún así, la forma en que sus ojos se movieron en el aire les dio a todos una sensación de incomodidad. Su presencia gritaba que era alguien envuelto en fuego frío. No, parecía haberse convertido en la llama misma. Aún así, el resto de los ejecutivos no pudieron evitar sentirse decepcionados una vez que Matías salió de la habitación. Los murmullos finalmente comenzaron mientras continuaban especulando sobre lo que estaba pasando con el joven duque. Mientras se alejaba del lugar, sintió la necesidad de quitarse la chaqueta, pero su mano apenas podía desabrochar los botones superiores. Se sacó bruscamente la corbata y la arrugó en sus manos antes de meterla en el bolsillo del pecho. Ya no necesito tu ayuda ni la de nadie más durante el resto del día, le ordenó Matías a Mark Evers, que iba detrás de él. Su voz se quebró al final cuando dio la orden. Su asistente dudó por un momento, preguntándose si debería presionar para quedarse con su amo, pero Matías siguió bajando los escalones de mármol a través del magnífico vestíbulo sin siquiera esperar una respuesta. No pasó mucho tiempo para que el joven duque se encontrara tambaleándose en un mundo ridículamente brillante después. C-117. Los rumores comenzaron a extenderse como la pólvora por todo Arbis cuando Kyle Edman llegó de repente. Llegó a todos a una confusión aún mayor cuando reapareció de la nada. Los rumores anteriores creían en gran medida que Kyle había sacado al jardinero y a Leila de Arbis y se había escapado con ellos. Si bien la señora Edman negó con vehemencia las acusaciones anteriores, nadie realmente le creyó. Sabían cuánto amaba Kyle a Leila. No habría sido tan exagerado creer que se fugarían. Habría sido el final perfecto para los dos tortolitos encontrar su final feliz en otro lugar, lejos de todo el alboroto. Y, sin embargo, Kyle estaba aquí, en Arbis. Y rompió toda su ilusión de que un final de cuento de hadas se hiciera realidad, porque ni siquiera él sabía a dónde habían ido Leila y su tío. Kyle, una voz familiar llegó a los oídos de Kyle, haciéndolo detenerse en seco a su llegada. Kyle se dio la vuelta y vio a la señora Mona salir corriendo por las puertas de la cocina, viniendo hacia él con mucha prisa. Ella resopló momentáneamente mientras disminuía la velocidad, deteniéndose justo enfrente de él, y Kyle se inclinó respetuosamente a modo de saludo. ¿Sabes dónde están Leila y Remer? Inmediatamente le preguntó sin ningún preámbulo, agarrándolo en su prisa, y Kyle parpadeó en estado de shock, antes de mirar sombrío y darle una sacudida concisa con la cabeza. Estaba claro para que todos lo vieran, no tenía idea de a dónde habían ido las dos personas. Ya le había informado a su padre antes que tenía la intención de regresar a Arbis, para preguntar sobre la desaparición de Leila y el tío Bill y averiguar su paradero. Pero el doctor Edman solo lo había reprendido por su inútil esfuerzo en buscarlos, exigiendo que volviera inmediatamente a la escuela y se quedara allí en lugar de participar en esta locura. Pero Kyle había aprendido a ser terco. Siento decepcionarte, pero no sé dónde están, se lo dijo a la señora Mona, quien pareció particularmente decepcionada al escucharlo decir eso, e inmediatamente se disculpó con la mano. Oh, no te disculpes, chico, lo siento por haberte saltado de repente. Se corrigió rápidamente. Kyle pudo ver que sus ojos comenzaban a llorar mientras miraba a su alrededor sin rumbo fijo y trataba de limpiarse una lágrima de la comisura de sus ojos sutilmente. Eventualmente, ella lo dejó ir y se disculpó por agarrarlo repentinamente. Kyle solo le sonrió tranquilizadoramente antes de despedirse y caminar rápido por el jardín. Eventualmente llegó al bosque, y estar en él, y verlo de nuevo después de tanto tiempo, le dio una extraña sensación de esperanza. En algún lugar de su mente, aunque irracional, no pudo evitar creer que cuando llegara a la cabaña, estarían allí cuando abra la puerta, que decidieron regresar a Arbis después de todo. Y así siguió caminando, acunando cuidadosamente esa esperanza en su pecho como un tesoro precioso y frágil. Pero cuando llegó a la abertura que conducía a la cabaña, sus esperanzas se desmoronaron cuando vio la tierra cubierta de maleza alrededor de la pequeña casa. Realmente se habían ido. Leila, Kyle llamó en voz baja, su voz se apagó al final mientras observaba la cabaña que una vez había sido su hogar lejos de sus padres. Cuanto más tiempo se quedó allí y miró fijamente a la cabaña, más la fuerza parecía abandonar sus piernas.
Y se dejó caer sollozando en el suelo del bosque, sollozando y llamando sin rumbo fijo a Leila, su nombre escapándose de sus labios. Los pájaros volaban sobre su cabeza con sus lamentos, sus gritos resonaron por todo el bosque vacío. Pero aún así, solo el silencio lo saludó de vuelta. Leila no estaba en Arbis. Matías se encontró deambulando. La mitad de él no podía creer que no pudiera encontrar una cosa más adecuada para hacer después de haberse despedido de una reunión de negocios. Y así se rió. Y se rió un poco más mientras caminaba, incrédulo y en negación de la absoluta ridiculez que estaba mostrando. Quizás esto fue el resultado de las pastillas para dormir que siguió tomando. Todo lo que sabía era que todo parecía tan real y, sin embargo, poco realista al mismo tiempo. Estaba despierto, pero la realidad se siente como si estuviera flotando en un sueño apático. También tenía, a partir de ese momento, un dolor de cabeza terrible. Todo su cuerpo palpitaba con entumecimiento y calor, sentía como si se estuviera quemando y, sin embargo, al mismo tiempo, se sentía helado. Sin embargo, Matías no parecía poder dejar de caminar, sus piernas siguieron empujando, incluso cuando la lógica le rogó que se detuviera y descansara. Él soportaría este dolor, el dolor era más bienvenido que más recuerdos de ella, más recuerdos de Leila lo asediaban y simplemente se hundiría más en los recuerdos que se desvanecían de su belleza y el tiempo que pasaron juntos y dónde lo dejaría eso. En ninguna parte excepto en ruinas. ¿Era esto verdadera desesperación? Si lo era, esta era la primera vez que Matías se sentía así. Necesitaba que Leila volviera a él, ella debe volver a él, la necesitaba para vivir su vida como había sido antes. Y Matías estalló en otra carcajada sin aliento mientras le rogaba que volviera con él. Trabajaste tan duro para hacerme así, debería ser lo suficientemente generosa como para apreciar verme así también. Matías pensó con nostalgia en ella. Vuelve, murmuró sin aliento, mirando sin rumbo fijo a su alrededor en busca de alguna señal de ella, mientras sonreía y se reía secamente cuando todavía no podía verla cerca. Regresa, reiteró. La quería de vuelta con él, verla reírse de su miseria sin ella. Quería ver su sonrisa ante el hombre roto que ella hizo que fuera. Incluso así, necesitaba volver a verla. Quería volver a verla, incluso en su miseria. Incluso si ella lo odiaba, él la quería de vuelta. Y entonces apretó los dientes con anticipación y su ritmo se aceleró mientras continuaba caminando sin rumbo. Antes de darse cuenta, llegó a la carretera de regreso a Arbis. El camino familiar de Platanus frente a él le traía calma, y la imagen de Leila la última vez que la vio apareció frente a sus ojos. Ella lo miraba con tanta seriedad, deseando que él la amara, lo hizo tropezar en sus pasos mientras se acercaba a ese lugar una vez más. Ella siempre había sido su imán, siempre se había sentido tan atraído por ella que sin ella no podría encontrar el camino de regreso a la cordura. Un paso más cerca de ella y otro y otro. Ella le sonrió alentadoramente. Extendió la mano para tocarla. Y ella se fue. Ella no estaba frente a él, solo una mera alucinación de ella. La respiración de Matías se volvió irregular, sus ojos cansados miraban desesperadamente el último lugar donde la había visto en carne y hueso. No había nada allí, solo su sombra cerniéndose sobre su último lugar. Ella se ha ido. Leila lo dejó, y nunca volverá a ser suya. La risa burbujeó y explotó del pecho de Matías mientras echaba la cabeza hacia atrás, las manos subiendo para agarrar los lados de su cabeza con la esperanza de agarrar su cordura restante en el proceso. Pensó que debería estar llorando, ciertamente se sentía como si debiera hacerlo, pero solo la risa salió de sus labios. Cuando la risa se calmó considerablemente, Matías solo suspiró y siguió caminando, y entró en Arbis. Debería regresar a la mansión, pero sus pies tenían otros planes y lo llevaron de regreso al bosque. El bosque que albergaba el mundo de Leila en el suyo. Se cernía siniestramente sobre él, pero a Matías solo le importaba ver a Leila. Necesitaba estar con ella de nuevo. Entrar en el bosque lo hizo revivir todos sus recuerdos y los de ella como se relata en su diario de infancia. Cada reunión que había tenido con ella, cada vez que se burlaba de ella hasta el fondo de su corazón, y cada vez que Leila huía de él con miedo. Recordó un incidente en su infancia. Había estado tan molesto con ella siempre huyendo de su presencia que deliberadamente dirigió el caballo que había estado montando para detenerla en seco. Ella había estado en la hierba antes y cuando él bloqueó físicamente su escape, observó con satisfacción cuando ella se congeló de miedo mientras lo miraba. Como la niña que era, rápidamente se dio la vuelta y en el camino se cayó y rodó por el suelo. Pero ella se levantó y siguió huyendo de él. Como si sintiera que él ya no la seguía, se detuvo y lo miró, preguntándose físicamente por qué no la seguía. Matías podía sentir sus ojos en él y solo podía reírse de su ridiculez, observándola mientras regresaba a su pequeña cabaña. Ella lo divirtió, para una cobarde, seguro que era atrevida. Y desde entonces Matías subió la apuesta con sus bromas, queriendo ver más y más de sus reacciones. Era adicto a ella, no quería dejar de irritarla. Pero cuanto más crecía, más se daba cuenta de que ella era como un ciervo. Y después trató de actuar indiferente a su alrededor en su lugar. Y luego se fue y la volvió a encontrar como una mujer adulta en ese día de verano, y una nueva obsesión se despertó dentro de él al verla en plena floración. Si alguien le preguntara cuándo comenzó su obsesión por ella, no podría decirlo. Quizá siempre había estado obsesionado con ella, tan hiperconsciente de todo lo que hacía, era normal que él se sintiera tan atraído por ella. Y él la vigilaba, desde la pequeña niña asustada hasta su audaz y hermosa reina, la había visto evolucionar a través de los años. Y le gustó lo que vio. Pero él no la había visto cómo empezó, ni vería nunca cómo terminaría siendo. Todo porque ella lo dejó. Ahora, ¿qué le dejó eso?
¿Qué se suponía que debía hacer sin ella? No podía permitir que las cosas con Leila terminen. Incluso mientras miraba a su alrededor ahora, todo lo que podía ver eran sus recuerdos juntos a través de los ojos de Leila. Cada palabra que contó. Todos seguían resonando en su cabeza y ninguno de ellos se sentía tan vibrante antes, empañado por el conocimiento de los sentimientos de Leila. Aún así, Matías no podía dejar de reír mientras recordaba cada recuerdo. Siempre, ella trató de huir de él. Siempre, lloraba de miedo por él. Si lo que tenía con ella todas esas noches en las que hicieron el amor eran solo un acto de venganza para ella, entonces todo lo que realmente tenía de ella eran sus miedos y su dolor. Todo en él estaba vacío y aún así no podía dejarla ir. Él no quería, ella estaba destinada a ser parte de su vida, siempre debería serlo. Ella lo sacudió hasta la médula en su primer encuentro y él no pudo soportar eso. Y entonces empujó y tiró de ella, acosándola en cada momento que se presentaba, dándole regalos en compensación. Incluso la satisfacción que tenía al verla llorar por su culpa lo hacía sentir poderoso y seguro de alguna manera. Él la afectó tanto como ella lo afectó a él. Pero nunca deseó que ella desapareciera de su vida. Mirando hacia atrás en sus acciones, solo podía reírse de lo ridículo que había sido todo. Debería haberla ignorado mucho antes, como todo lo que hacía con algo que le molestaba. Siempre había sido suficiente en ese entonces. Pero Matías no quería deshacerse de ella tan fácilmente. La quería a su lado, aunque ella siguiera rogando por él y llorando por él, aceptaría cualquier cosa. Mientras ella se quedara a su lado para siempre como alguien que era suyo. Su Leila. Algo llamó su atención por el rabillo del ojo. Matías se detuvo en seco cuando vio movimiento. Volteó la cabeza en esa dirección y sintió que la sacudida de esperanza se desvanecía hasta convertirse en una sensación de adormecimiento al ver a quien veía al final del camino. El hombre que tenía todo lo que quería de Leila. Kyle Edman. Era una sensación extraña, reflexionó Kyle para sí mismo, al ver al duque frente a él en este momento. Una vez creyó que si alguna vez volvía a ver a ese hombre, lo mataría. Y, sin embargo, ahora, incluso cuando su corazón se hundió, Kyle solo podía mirarlo sin comprender. Seguro que no estaba ansioso por volver a verlo, pero cuando se acercó, su corazón siguió latiendo dolorosamente al recordar a Leila rogándole que la dejara en paz. Me encanta, su doloroso grito de confesar su amor al duque resonó con fuerza en el fondo de su mente. Por mucho que quisiera creer que ella estaba mintiendo para protegerlo del duque, Kyle no podía negar la pequeña pizca de verdad que podía escuchar en el tono de Leila. Ese día visitó a Leila en su cabaña para pedirle una oportunidad más de conquistar su corazón, lo sabía seguro. A pesar de que estaba cegado por su ira al ver que el duque y Leila tenían una aventura entre ellos. Sabía que Leila amaba al duque, una parte de ella realmente lo hizo. No importaría qué tipo de truco tuviera el duque bajo la manga o el chantaje que tuviera, sabía que Leila era una mujer inteligente. Si realmente quisiera, habría encontrado una salida a su situación. Una parte de ella quería lo mismo que el duque, porque ese es el tipo de persona que Leila realmente era. Nada podía obligarla a hacer algo que no quería, no importa cuán poderosa fuera la persona. Y por eso esa noche fue tan dolorosa para Kyle. Más que saber que no era una relación igualitaria, más que el rechazo de Leila hacia él. Era que en realidad nunca tuvo su amor. Puede que ella misma no lo reconociera y tal vez el duque tampoco se había dado cuenta. Pero Kyle podía verlo, y parecía que entre los tres esa noche, Kyle era el único que podía ver la verdad frente a ellos. Y qué píldora más amarga de tragar, que Kyle perdería a su mejor amiga frente a un hombre que nunca podría realmente preocuparse por lo que tenía. Y ahora, el hombre que él conocía con certeza solo rompió aún más a Leila y la perdió al final. ¡Qué ironía! Pero Kyle siguió avanzando, deteniéndose frente a la mal cuidada apariencia del duque, mirándolo con todo el desprecio que pudo reunir. El duque lo miraba con una agudeza feroz ausente en la mirada de un hombre borracho, pero Kyle no podía excluir la posibilidad de que él tampoco lo estuviera. Pero Kyle quería decir algo. Su corazón no lo dejaría irse sin darle a este duque falso y perfecto una parte de su mente y posiblemente de su corazón. ¿Estás orgulloso de ti mismo, duque?, preguntó con una rabia tranquila. ¿Has arruinado a Leila? El duque simplemente mantuvo su aguda mirada sobre él. ¿Te arrepientes de lo que has hecho ahora?, Kyle preguntó. ¿Ves cómo destruiste lo único bueno en tu vida? El duque aún no respondía. O tal vez no te arrepientas de nada, Kyle se burló. Quizás estás feliz de que ella se haya ido. Se han ido todos los rastros de tu infidelidad y nada obstaculizará tu imagen de un duque perfecto. Más silencio reinó entre los dos, y Kyle consideró inútil hablar con alguien que nunca se arrepentiría de nada de lo que había hecho. Justo cuando estaba a punto de irse, finalmente, el duque habló. No sabes dónde está, ¿verdad? No era una pregunta burlona, sino una indagación genuina. ¿Dónde está Leila?, la voz del duque preguntó en voz baja. Tú, Kyle Edman, tampoco lo sabes. Murmuró. Kyle se volvió hacia él con una rabia tranquila. El estudiante de medicina se mordía los labios para evitar hacer un espectáculo más grande de todo esto. Quería mantener en secreto la aventura de Leila con el duque para protegerla. El duque le sonreía con aire de suficiencia, como si estuviera feliz de que él hubiera sido excluido también de los planes de Leila. Era como si estuviera realmente feliz con esta información. Kyle no pudo evitar burlarse por lo bajo, murmurando sobre lo loco que se había vuelto el duque. Escuchó de su padre sobre la condición del duque y no se avergonzó de admitir que le dio una extraña sensación de venganza saber cuán devastado había estado el duque sin Leila. El duque ahora estaba riendo para sí mismo y Kyle solo podía seguir observándolo con gran decepción.
Dime duque, ¿alguna vez la viste como humana? Kyle le preguntó, genuinamente curioso por lo que el duque realmente pensaba de Leila. Alguien que está más allá de su belleza. Un premio para tener. Ella no es un objeto que puedas poseer. Kyle exclamó, las manos en sus bolsillos apretadas en puños. Y Kyle se enfureció con él por cómo Leila era su propia persona y no alguien a quien pudiera mantener como propia. Ella tiene sus sueños, pensamientos, sentimientos y su propia moral. ¿Sabes lo mucho que trató de cambiar lo que la gente pensaba de ella? ¿Qué tan duro tuvo que trabajar para poder alcanzar la vida que tenía antes de que la arruinaras? Preguntó de nuevo, pero aparte de que la risa se detuvo, el duque se quedó mirándolo sin comprender. No podía leer nada del duque en absoluto. Sus ojos estaban en blanco y sin vida, y Kyle se sintió como un tonto tratando de hacerle ver lo que hizo mal con Leila. ¿Qué podía esperar de alguien nacido con una cuchara de plata? ¿Qué podía esperar de alguien que nunca tuvo que preocuparse por lo que la gente pensara de ellos? Nada. Yo solo, ¿cómo pudiste hacerle eso? La voz de Kyle se quebró cuando hizo la pregunta, ¿a Leila? ¿Leila qué? Las palabras se atragantaron en la garganta de Kyle. A la persona que te amaba. Quería gritárselo en la cara, pero decirlo en voz alta solo lo haría más real. Leila eligió a alguien que arruinó su vida y nunca pudo apreciarla por lo que realmente era, a alguien que la amaba a pesar de sus propias deficiencias. Él no estaba libre de culpa, sabía que su compromiso se vino abajo también por su culpa. Pero Leila eligió al duque sobre él, y eso solo regó su odio hacia el duque. Ninguna cantidad de lágrimas derramadas por ella cambiaría eso. Él le había suplicado que detuviera la aventura y se ofreció a ayudarla a escapar. Pero ella no tomó su mano, ella no lo aceptó para salvarla. Ella solo respondió que sabía que él la destruiría y deliberadamente eligió quedarse, incluso mientras lloraba al admitirlo. No la mereces, Kyle finalmente dijo, calmándose, y miró fijamente al duque, no mereces volver a encontrarla. Ni siquiera una mirada de ella, no te mereces nada de ella. Kyle sostuvo la mirada del duque, expresando sus verdaderos pensamientos sobre el asunto. Y espero que nunca la encuentres, así que sigue con tu vida como hasta ahora. Eres bueno en eso. Kyle le escupió, buena suerte con tu boda el próximo mes. Espero que usted y su duquesa tengan la mejor vida. Kyle le hizo una reverencia burlona, los ojos aún fijos en los del duque, y se enderezó. Ten una larga vida por tu cuenta, hijo de puta. Kyle terminó y finalmente se alejó de la pesadilla de su existencia. Rezó fervientemente a las deidades de arriba para que le dieran al duque una larga vida y para que mantuvieran a Leila lejos de él incluso hasta su muerte. Y que los sentimientos de Leila por el duque sean para siempre un secreto. Así, Kyle deseó que el duque siguiera sufriendo por sus acciones. Hasta su último aliento.